Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos un tema, pues pocos pueden ser más delicados que este de la reforma del sistema judicial del país. Y tenemos como panelistas a tres personalidades en la materia. El doctor Sergio García Ramírez, quien es doctor en Derecho, magna cum laude de la UNAM, profesor emérito de la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, y antiguo profesor de la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como todos recordamos, él fue Procurador General de la República, juez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tuve el gusto de conocerlo cuando era yo embajador en Costa Rica, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y presidente fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En unos momentos más se integrará también la doctora Ana Laura Magaloni. Ella es profesora investigadora del CIDE en la División de Estudios Jurídicos. Pertenece también al Sistema Nacional. Ya está con nosotros Ana Laura. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te estoy presentando en estos momentos. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Derecho por el ITAM. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Harvard y profesora también en la Universidad de California en Berkeley. Realizó estudios en especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia y es directora fundadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Ha tenido colaboraciones con las universidades de Stanford y la Universidad Diego Portales de Chile. Ella diseñó e implementó en el CIDE el nuevo modelo pedagógico para estudiar Derecho. Ya nos contarás después cómo le hacemos para que la gente aprenda más Derecho en este país, Ana Laura. Y su agenda de investigación se centra en la relación entre la desigualdad social y el funcionamiento del sistema de justicia mexicano. También está con nosotros Luis Gerardo del Valle, él es el presidente del Aspen Institute en México, y es muy significativo que estés, Luis, con nosotros esta mañana como panelista, lo cual realza la importancia de este tema. Creo que es momento para anunciar que este es uno de los 3 grandes temas de Aspen este año. Estaremos dándole seguimiento hasta llegar a conclusiones y propuestas que podamos formular a la sociedad, y este es uno de los 3 grandes de Aspen México. El licenciado del Valle estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de magna cum laude. Tiene además 2 LLMs en Derecho Comercial en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y de Derecho Fiscal Internacional en la Universidad de Nueva York. Obtuvo la medalla Eduardo García Maínez del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, al haber obtenido el aprovechamiento académico más alto de su generación. Bueno, podría yo extenderme más con los currículos, pero creo que vamos entrando en materia. Me gustaría empezar, don Sergio, con usted, para que nos diera una visión panorámica con una pregunta que puede resultar muy vaga, pero me parece que está bastante diagnosticado en México, que sí tenemos un sistema de justicia pues muy poco eficiente, que no está a la altura de las necesidades de nuestra sociedad y sobre la que hay reclamos de parte de prácticamente todos. Entonces, entremos en materia en el tema directamente de la reforma del sistema de justicia en México. ¿Qué elementos podríamos aportar para iniciar este debate en el país? Me llama la atención que dentro de los muchos debates que hay en nuestro país en este momento, ciertamente este no es uno de los que esté en el centro de la discusión. ¿Y por dónde empezaríamos una reforma en este país? ¿Qué sería lo más imprescindible transformar? ¿Cuál sería el detonador, digamos, a través del cual pudiéramos colgarnos para lanzar esta gran cruzada del cambio del sistema de justicia en nuestro país? Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que me escuchen ustedes. Quiero ante todo apreciar y mucho la invitación que se me hizo para compartir esta mesa con tan distinguidos colegas. Mi reconocimiento al embajador Berruga Filoy. Hemos
coincidido en distintos espacios, alguna vez, como él acaba de decir, en Costa Rica, pero también en México en numerosas ocasiones. Lo aprecio y agradezco. Me halaga mucho además acompañar a la doctora Magaloni, que es una personalidad de primera línea en su disciplina. Ahora la veo en esta pantalla, espero verla pronto y estoy seguro de que así será en un estrado judicial, pero no en calidad de justiciable, sino en calidad de juzgadora. Indudablemente lo merece y lo necesitamos. Y también saludar al licenciado Luis Gerardo del Valle, porque, bueno, le tengo un gran aprecio. Es un jurista eminente, un universitario cabal, lo pone de manifiesto su currículum, pero además un devoto de las bellas artes, particularmente de la música. Hemos coincidido también en algunos espacios musicales. Creo que ni él ni yo somos músicos, pero bueno, somos grandes aficionados. Él mucho más docto que yo. Bueno, dicho todo esto, que es introducción, pero una introducción afectuosa y necesaria, me planteó usted, señor embajador Berruga, una retahíla de cuestiones, una verdadera batería, y no sé si hay yo capaz de contestar tantas y tan apremiantes cuestiones de una sola vez y en muy pocos minutos. Mire, sí, es un gran tema. Le decía yo antes de que iniciáramos esta sesión que curiosamente este tema, la justicia, era un gran tema hace 100 años y hace también 200 en otras circunstancias, con una nación de otras características, y espero que no lo siga siendo dentro de 100 y que hayamos resuelto oportunamente los problemas que aquejan a la justicia en general, porque hay que insertar la administración de justicia dentro de la justicia en general y a nuestra administración de justicia. Sí, tenemos problemas y en algún momento, hace no muchas semanas, resurgió como gran tema la administración de justicia, procuración y administración de justicia, pero se han acumulado tantas cuestiones en la vida del país en esos últimos días que cada una de ellas va desplazando a las anteriores y nos distrae de la atención que debemos cifrar en los temas mayores. Uno de ellos es este de la justicia. Me temo que mientras dure la pandemia, que tiene implicaciones enormes sobre la justicia y su administración, y mientras persista el enorme bache económico que estamos comenzando a vivir con esta intensidad, difícilmente se volverán los ojos hacia la justicia, como no sea para destacar algunas cuestiones particularmente dramáticas, terribles, de la vida del país, vinculadas de algún modo con la justicia, como son los hechos trágicos en materia de seguridad pública y de persecución de los delitos. Pero en fin, vuelvo al arranque. Como sabemos, ha habido un proceso de democratización con muchas vicisitudes, con muchos avatares en América Latina, en lo que solemos llamar nuestra América, y con este proceso de democratización, insisto, muy accidentado, se vincula también una reanimación de la atención hacia la administración de la justicia. La gran reforma procesal, la más vistosa, es la de carácter penal, pero no es la única, pues está vinculada a la democratización en América Latina y a la eclosión de la justicia constitucional, que es también un dato de nuestra vida actual en toda América y particularmente en México. Aquí ha habido movimientos muy relevantes. Ahora, el gran asunto, como lo han dicho algunos tratadistas, y no quiero convertir esto en un catálogo de citas, el gran asunto para los ciudadanos, y todos lo somos, es el acceso a la justicia. ¿Podemos realmente acceder a la justicia formal y a la justicia material con facilidad? ¿O resulta que nuestros temas, nuestras cuitas, nuestros problemas no pueden llegar a la justicia de una manera fluida, completa y satisfactoria? Me temo que ocurre esto último. En el año 94 hicimos una gran reforma en materia de justicia que ha incidido, que ha calado en el gran aparato judicial, pero yo digo, como dije entonces, que esa fue una reforma en la macrojusticia, en esa justicia solemne que se administra desde la Suprema Corte de la Nación. Muy pocos son los mexicanos que pueden ascender esa encumbrada escalinata de la Suprema Corte, y quienes pasan por ahí pues se encuentran con Vallarta y con Otero
pero lo que estamos buscando todos es justicia, la justicia nuestra de todos los días, la justicia cotidiana, en cuya promoción, por cierto, ha tenido mucho que ver el CIDE, representado en este caso por doña Ana Laura Magaloni. Queremos una microjusticia, la justicia de todos los días, a la que podamos tener acceso todos los individuos en el orden no solamente constitucional, que es desde luego importantísimo, sino civil, penal, laboral, administrativo, agrario, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay problemas y problemas severos de acceso a la justicia, y los está viendo mucho más con motivo de la pandemia. Creo que el acceso a la justicia se ha visto fuertemente obstaculizado por la pandemia y la marcha muy pausada, muy escasa de los tribunales, que se comprende en esta circunstancia, pero que está acumulando una enorme serie de litigios y de contiendas atrás de una especie de cortina de muralla que tarde o temprano se va a abrir y permitirá la llegada de un torrente de temas. También tenemos que preguntarnos, embajador, queridos colegas, por el nuevo rol del juzgador público, del juez público, de la justicia pública. Digo justicia pública tratando de distinguirla con una línea imaginaria de la otra justicia, la consensual, la que asumen en sus manos los propios contendientes. ¿Cómo deben funcionar, operar los tribunales en esta nueva era, en esta nueva etapa del Estado de Derecho tan vulnerado, tan fracturado, tan frágil? ¿Cuál es el rol del tribunal? Ya no es solamente leer las palabras de la ley y repetirlas como hizo el barón de Montesquieu, ya es una función muy distinta. Se habla mucho de los tribunales como frenos para el poder, que de no existir los tribunales podría ser desbordante, y conviene que los tribunales acrediten su condición de freno para el poder desbordante. Y se habla también mucho de esa función singular de los juzgadores como garantes de los derechos humanos. La justicia en todas sus dimensiones debe estar vinculada con los derechos humanos, y los juzgadores, creo yo, en todas sus especialidades, deben erigirse como verdaderos garantes de los derechos humanos. Si puedo todavía retener el micrófono, algunas palabras más, yo me referiría más puntualmente, más particularmente a un sector sí, me gustaría que se enfoque, si puede, en un segundo. Sí, claro. El detonador. Creo que hay un consenso nacional de que el sistema no está operando, no está funcionando. Ustedes en varias pinceladas ya nos dijo pues, los diferentes problemas que hay. Pero ¿cuál podría ser el detonador? Yo no quisiera pensar que el detonador va a ser simple y sencillamente el hartazgo de la gente, ¿no? No, mire usted, el sistema, no podría yo decir en términos absolutos que no está funcionando. Sería muy, muy injusto con quienes están haciendo su mejor esfuerzo para que opere y con quienes tienen una expectativa de justicia que anhelan ver satisfecha. Decir que no está operando así tabla rasa es demasiado decir, pero está operando de una manera que no es satisfactoria. Hay un gran clamor, sed de justicia, diría justo si hay un gran clamor para que opere mejor nuestro sistema de justicia. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué me parece que hay que hacer para movilizar, para mover, para mejorar, para reformar el sistema de justicia? Pero para hacerlo de veras, ¿no? Tenemos muchos diagnósticos, tenemos muchas propuestas legislativas, tenemos algunas sugerencias de cambio constitucional, de cambio de ley secundaria. Hubo algunas que alarmaron a la opinión pública y a los medios académicos y profesionales allá por el mes de enero de este año. Hubo otra planteada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que se quedó en puntos suspensivos de momento, supongo yo que por las circunstancias actuales. Pero creo yo que valdría la pena emprender algunos pasos sin pausa, pero también sin prisa, para modificar el aparato, organización y funcionamiento, es decir, anatomía y fisiología de la justicia. Primero, recuperar los diagnósticos que se han hecho, porque se han hecho estudios muy valiosos acerca de qué está pasando en la justicia, y ponerlos al día. Recuperar esto y lograr en torno un consenso en el que participen los propios administradores de justicia.
Un problema que yo he advertido o creído advertir en ocasiones anteriores es que muchas de las reformas se han hecho independientemente o al margen de los actores de la justicia, de quienes se encuentran a cargo de la justicia. Esto no puede ser. Luego habría que reexaminar cuáles son las condiciones de las que vamos a emerger de la pandemia. Vamos a emerger muy desiguales. Entramos desiguales, y esta es una de nuestras tragedias históricas, y vamos a salir muy desiguales. ¿Cómo lograr que la justicia sea más igualitaria? Y mi querido embajador, algo más. Creo que tenemos que hacer el análisis uno por uno de los actores de la justicia, de los personajes de la justicia, para ver cuál es la realidad de la justicia. Regularmente, y me interno de nuevo en una consideración sobre el sistema penal, sobre todo, pero no exclusivamente, regularmente ponemos la mirada sobre los jueces. Necesitamos mejores jueces, mejor seleccionados, más preparados, mejor protegidos, desde luego, mejor protegidos, porque muchos de ellos se encuentran desvalidos, y también ponemos el acento sobre algunos otros personajes. Pero yo creo que hay que cargarlo sobre el Ministerio Público y muy particularmente, ojalá tuviéramos algún día un coloquio concentrado solo en ello, muy particularmente sobre la policía. La policía que tenemos, yo casi diría la policía que padecemos, no es ciertamente un factor garantizador de un buen manejo de la justicia, y el papel de la justicia, de la policía, es esencial. Si mucho me apura, yo diría que es más relevante que el de un ministro de la Suprema Corte. Esperamos de la policía una reforma, una revisión total, que no está proveyendo, a mi modo de ver, esta nueva modalidad de policía, que es la Guardia Nacional. No ha podido cumplir su cometido, creo yo, y que tampoco se puede relevar a través de la militarización de la persecución de los delitos de la seguridad pública, como acaba de ocurrir. No quiero abusar de la palabra, embajador. Permítanme. No, le agradezco mucho, Sergio. Creo que ha puesto usted ya en la mesa varios de los principales elementos. En tu caso, Ana Laura, no parecería muy factible derrumbar todo el edificio jurídico del país para tratar de poner algo nuevo, me parece. O sea, la transición creo que sería prácticamente inviable. Pero ¿qué secuencia tú sientes que deberíamos de seguir los mexicanos para poder ir haciendo que sí tengamos un sistema de justicia mucho más, más solvente, que realmente rescate los clamores de la gente? Hay un déficit muy grande cuando vemos que hay 97% más o menos de impunidad, o vemos cómo entran por puertas giratorias algunos de los arrestados y luego salen. ¿Cuál sería la secuencia que tú plantearías para ir iniciando este proceso? Primero que nada, agradezco enormemente la invitación. Verdaderamente gracias, Enrique, por invitarme a este panel. Y me es muy honroso compartirlo con dos juristas de la talla de Sergio García Ramírez y Luis Gerardo del Valle. Yo creo que como que hemos perdido la brújula en torno a la reforma a la justicia. Y yo me gustaría empezar con dos ideas clave. La reforma a la justicia es local, no es federal. Y la reforma a la justicia es centralmente administrativa, no normativa. ¿Por qué es la reforma a la justicia local? Porque vivimos en un régimen federal, y en los regímenes federales la jurisdicción general, o sea, casi siempre cuando empiezas con un pleito, vas a empezar con la jurisdicción local. Vas a tener que ir al juzgado de primera instancia local, al segunda instancia local, y solo Ana Laura, de forma ¿me escuchas? Sí. ¿No me escuchan? Porque me fui soy yo. Sí. Y solo de forma excepcional vas a acabar en el amparo en la jurisdicción federal. Hemos diseñado un sistema que prácticamente se le ha olvidado esas primeras dos instancias, y todos los recursos y todo el debate se ha ido hacia la jurisdicción federal.
Mientras que diseñemos un sistema de 3 instancias, 2 instancias locales y 1 federal, estamos diseñando un sistema de justicia que privilegia a quien tiene capacidad económica, quien puede esperar el tiempo y tiene los recursos para llegar al juzgado federal. Ese es el primer gran error que hemos hecho. Entonces, nosotros se nos ha olvidado que vivimos en un México cuya población, estar en el 7º decil de la distribución del ingreso, es tener un ingreso familiar de 13,400 pesos mensuales. ¿Quiénes de ese espectro socioeconómico van a tener tiempo, dinero, recursos para llegar hasta la tercera instancia? Muy poquitos. Y la estadística indica que 93% se va a quedar en el juzgado de primera instancia, que 8% va a poder apelar a la segunda instancia y que si sumamos el 100% de los que entran a primera instancia, ¿cuántos llegan a un tribunal federal? Solamente 2.5%. Sin embargo, los recursos presupuestales se gastan a la inversa. El Poder Judicial Federal tiene 100% más recursos presupuestales que todos los poderes judiciales locales juntos. Lo que quiero decir es que hemos hecho un sistema que en algún lugar su arquitectura y su funcionamiento está para reproducir nuestras desigualdades sociales. Es un sistema que privilegia al que tiene dinero y capacidad económica. Y si no fuera así, le meteríamos muchísimo dinero a las primeras instancias, le hubiéramos metido dinero a los juzgados, a las defensorías públicas, a los juzgados cívicos, a las fiscalías locales. Eso es hacer una política de acceso a la justicia. Habría que parar prácticamente de cabeza el sistema, por lo que estás diciendo. Exactamente. Y construimos un sistema a la inversa. Y se nos ha olvidado la base de la pirámide social siempre. No ha habido nada interesante en defensorías públicas. La única que funciona es la federal. Las demás prácticamente son inexistentes. Los juzgados cívicos son un adorno. La mayoría de las entidades funcionan mal, no se les ha dado los recursos. Fiscalías locales están derruidas. Y ahí, en estas instituciones, se capta casi 93% de la conflictividad del país. Cuando yo me pregunto por qué somos tan conflictivos, por qué México está tan violentado, no tenemos instancias que gestionen y pacifiquen los conflictos a ras de tierra. Por eso cuando competí para la terna de la Suprema Corte, decía, en México todavía no existe una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso. Nunca hemos diseñado las instituciones para que las personas nos resolvamos nuestros conflictos a través de las vías jurisdiccionales. Si te interpreto bien, Ana Laura, perdón, si te interpreto bien, no son nada más cuellos de botella administrativos o presupuestales, hay una cuestión estructural detrás. Estoy interpretando correctamente. En el viejo régimen, mucha de esta conflictividad se gestionaba de forma eficaz políticamente, a través de los líderes sindicales, las negociaciones, los acuerdos, los pactos, y funcionaba. El problema es que de ese México de los años 60 al de 2020, pues cada vez somos una pirámide social más compleja, más conflictiva, con más... menos homogénea, y que curiosamente la transición trajo consigo algunos temas en la justicia federal, pero la justicia local sigue olvidada, una y otra vez olvidada. De nuevo, podemos aprobar muchas reformas constitucionales que tratan de impactarla, podemos hacer discursos. La reforma es administrativa. La reforma es cómo operan en el día a día, cómo se gestionan sus cargas de trabajo, qué tan accesibles son, quiénes lo conforman, cuáles son sus sueldos, cuáles son sus incentivos, cómo se seleccionan, cómo se capacitan. Y todo ese debate no se ha dado en el ámbito local. Curiosamente siento que sí logramos, desde 1994 a la fecha, y antes, desde Miguel de la Madrid hasta la fecha,
construir un poder judicial federal bastante sólido, autónomo, independiente, que funciona, digamos, que genera las certezas que requiere ese mundo empresarial, el mundo de la globalización, etcétera, etcétera. Pero nunca reconstruimos a la base de la pirámide social puertas de salida para que la conflictividad no se gestione de forma violenta y de forma impositiva, digamos, autoritaria. Esa asignatura no la hemos hecho. Y me impresiona qué lejos estamos de hacerla cuando oímos que el debate de seguridad sigue siendo Guardia Nacional, ¿no? Ni siquiera llegamos a Fiscalía. O sea, el debate de Fiscalía se dio con corrupción, no con seguridad. Y cuando volvemos, y volvemos la película de cómo vamos a pacificar al país, pues seguimos hablando de fuerza pública desplegada en el territorio sin nada más, sin siquiera una fiscalía local que pueda cachar los casos y llevarlos a juicio. Y mientras que esos eslabones estén rotos, pues vamos a seguir siendo un país conflictivo. El problema de la agenda de justicia es que requerías apuestas transaccionales. Necesitarías como un acuerdo de Estado, porque ninguna de estas reformas, ni la que hablaba Sergio García Ramírez sobre la policía, mucho menos la de fiscalía, la de los juzgados locales, la de los juzgados cívicos, ninguna de esas se hace rápido y requiere bastantes recursos. Entonces tendría que haber como un acuerdo nacional de que queremos generar gobernabilidad en la base de la pirámide social. Que es mucho, ¿eh? No, ni siquiera es tan base, del 70% para abajo no es accesible el sistema. Eso es lo que yo creo. Yo pensé que me iba a desmoralizar un poco más tarde en el webinar, pero pues ya lo lograste ahorita con esto. Ana, muchas gracias. Pero tu claridad se aprecia. Estoy dando unas salidas, estoy diciendo cómo. No, tu claridad la aprecio mucho. Creo que todos los que estamos observando este webinar. Y parecería, Luis, que necesitamos una simultaneidad de factores muy compleja, ¿no es cierto? O sea, no está fácil esta cuestión, como la planteo yo, de hacer una secuencia. Sería una cuestión de ver cómo se asignan las prioridades de lo que debemos hacer primero para que tenga un efecto en los siguientes capítulos. Ayer tuve yo la fortuna de poderlo comentar contigo previo a este seminario. Hablabas tú de temas como la prevención del delito, la procuración de justicia, la readaptación social, la corrupción en el sistema literalmente y la educación del sistema del sector legal. ¿Habría algún orden de prelación por el cual empezáramos o tenemos que empezar, digamos, en bloque sobre todo el conjunto de los fenómenos, Luis? Bueno, antes que nada, quiero manifestar que es un privilegio estar ante ustedes y también una gran responsabilidad platicar hoy sobre la reforma al sistema de justicia que representa uno de los problemas más críticos de la sociedad. Y además es un gran honor y un gran privilegio compartir este panel, también una gran responsabilidad compartir este panel con dos de los más grandes juristas del foro, don Sergio García Ramírez, a quien he admirado y admiro desde que estaba yo como estudiante en la Facultad de Derecho. Desde entonces he seguido sus pasos y además comparto el gusto por la música y lamento contradecirlo, pero él sabe mucho más que yo sobre música clásica y también sobre derecho. Y con Laura Magaloni, quien es una de los juristas más reconocidas del foro, tanto en la academia como en su calidad de jurista y en su conocimiento de la administración de justicia. Entonces, para mí es un privilegio compartir este panel con ambos. Y para empezar, no quiero preocuparte más, estimado embajador,
pero quiero abrir boca con un dato que para mí es verdaderamente preocupante, y que es que hoy las 10 ciudades más peligrosas del mundo por número de homicidios por cada 100,000 habitantes se encuentran en Latinoamérica. La número 1 y la número 3 en México, es decir, de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 5 están en México, y se los recito: es Los Cabos, es Acapulco, es Ciudad Victoria, es La Paz, es Tijuana. 5 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en México. Y entonces yo me pregunto, ¿qué nos está pasando? ¿En qué hemos fallado? Y luego la pregunta es si simplemente representa un accidente que las 10 ciudades más peligrosas del mundo, número de homicidios por cada 100,000 habitantes, estén en Latinoamérica. Mi pregunta es, ¿será accidental o podríamos presumir que se trata por la situación económica, vamos a llamarle precaria, de Latinoamérica? Sin embargo, si analizamos esto de manera detallada, Latinoamérica no es ninguno de los países donde están estas ciudades, Brasil, Venezuela y México, porque están concentrados en esos países. México tiene 5 de las 10 ciudades más peligrosas, Brasil tiene 3 y Venezuela 2. Ninguno de esos países se caracteriza por ser el más pobre del mundo. O sea, hay países más pobres, hay países también con mayor población y con más pobreza per cápita, y que sin embargo no están en esta lista. El segundo dato que les quiero compartir es que ya este año ha llegado México, y esto es simplemente un índice de percepción global, a ser considerado el país 130 menos corrupto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay 129 países menos corruptos que México. Y estamos ya en el lugar 130 de 180. Y decía el doctor Sergio García Ramírez, hablaba de las repercusiones de la problemática que tenemos en la Administración de Justicia, y no solamente impacta de manera directa a los mexicanos que estamos privados del acceso a una administración de justicia real, pronta y expedita, como la señala, o sea, la Constitución, porque tal vez ni es pronta ni es expedita, y la gran mayoría de las ocasiones tampoco es justicia. Pero el estar ya en el 130 lugar en materia de corrupción es mucho por la percepción que existe del extranjero a nivel global de la ineficacia de nuestro sistema de justicia. Y esto es verdaderamente preocupante como individuos, como mexicanos, y desde el ámbito que lo veamos, también desde el punto de vista económico. Ahora, decías tú, Enrique, y hemos sostenido pláticas muy profundas y muy ricas sobre este tema. Soy un convencido de que el problema que ha existido en México ha sido que hemos visto el sistema de administración de justicia de manera parcial. Es decir, llega un nuevo gobierno, se analiza la problemática, y como decía Ana Laura, o decía el doctor García Ramírez, se reforma el sistema jurisdiccional a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más que el principal acceso
del ciudadano, del pueblo, incluso de la población, de cualquiera que busca justicia en este país, porque a veces son extranjeros también, es con el juzgado de la entidad federativa, que ni siquiera es parte del Poder Judicial Federal. Y ahí encontramos deficiencias importantísimas. Y en algunas ocasiones se ha abordado el tema de la reforma a la Suprema Corte de Justicia o de la reforma al Poder Judicial Federal, y se ha quedado rezagada toda la reforma al sistema judicial de las entidades federativas. Pero yo iría un poco más lejos. O sea, si reformamos los sistemas jurisdiccionales de cada entidad federativa, ¿lograremos resolver la problemática? Mi criterio es no. O sea, yo creo que tendría que abordarse esto de manera integral. Y de manera integral, quiero decir, tenemos que abordarlo desde la perspectiva de la educación, del civismo, de la identidad y del orgullo de ser mexicano, y luego abordarlo también desde la perspectiva de la prevención, de la procuración, de la administración de justicia y de la readaptación. O sea, es decir, y voy a tocar brevemente cada uno de estos temas. Yo recuerdo que cuando en la secundaria, en la preparatoria, estudiaba civismo, para muchos de mis compañeros era algo simpático. O sea, no se tomaba en serio la materia. Recuerdo que cuando en la preparatoria, en una ocasión, en un auditorio, se tocó el himno nacional, me paré yo en el auditorio al escuchar el himno frente de mi bandera, y la gente se quedó sentada, y algunos al momento de terminar se sonreían y decían, ¿y este cuate por qué está parado? En la medida en que no entendamos que la bandera y el himno representan nuestra identidad y nuestra cultura y nos podemos sentir orgullosos de lo que somos, creo que entonces es difícil tener claro que el ser mexicano representa no solamente derechos, sino también obligaciones con la sociedad. Ahora, si seguimos adelante, hay muchas escuelas, incluso los programas oficiales hasta hace pocos años, no incluían una materia de ética jurídica en las escuelas de derecho del país. Entonces, la pregunta es si el abogado participa de manera tan importante, por lo menos en la administración y en la procuración de justicia, y no hay una materia de ética jurídica, entonces, ¿qué está sucediendo? Y ya para terminar y no abusar del tiempo que me corresponde, estaba yo analizando el día de ayer, preparándome para esta plática, y preguntando en algunas corporaciones policíacas de la Ciudad de México y de la República cuánto gana un policía. Hay entidades federativas de la República en donde un policía gana 3,000 pesos. En la Ciudad de México el sueldo promedio anda alrededor de 10,000 pesos. Y yo lo que pregunto es qué sucede con un policía con una cultura escasa, una educación escasa, ya no hablemos de civismo y de ética, y además con una pistola, una placa y 3,000 pesos de sueldo al mes para cubrir la renta, el agua, la luz, el teléfono, los útiles escolares, el transporte, ya ni para qué continúo. Y luego tenemos un sistema de administración de justicia en donde también los sueldos son escasos, llegan los abogados a los tribunales mal preparados y luego se conjunta con una carga de trabajo brutal
en donde incluso a nivel de la justicia federal, en donde las cosas están un poco mejor, en ocasiones 3 magistrados tienen que resolver 60 asuntos a la semana en una sesión que dura 3 o 4 horas y tienen un día a lo mejor de 8 horas en el que tienen que estudiar 30 asuntos que les son presentados por los otros 2 magistrados cuando estamos hablando de un tribunal colegiado. Y entonces un magistrado le acaba dedicando algo así como 15 minutos si se dedicara solamente a estar sentado en su escritorio a temas verdaderamente complejos y críticos desde la perspectiva del análisis jurídico. Entonces, en base a lo que decías, Enrique, sí soy un convencido de que el problema tiene que abordarse de manera integral. Se planteó, don Sergio, un tema muy delicado, creo que entre los tres, en un binomio, bueno, casi trinomio, si incluyo uno de los temas de Ana Laura, entre corrupción, justicia y violencia. Pareciera que, sí, creo que el tema integral va a acabar convenciéndonos porque si no hay justicia expedita es muy difícil combatir la corrupción, pero al mismo tiempo la corrupción impide que se tenga un sistema de justicia adecuado. Y eso, a su vez, como lo plantea Ana Laura, pues genera climas de violencia, ¿no? Porque la gente busca respuestas por otros lados. ¿Cómo podríamos atender ese trinomio, don Sergio? ¿Escucha usted? Sí, aquí estamos, sí. Muchas gracias. Mire, su pregunta es muy provocadora y muy compleja para la respuesta. El tema de la corrupción no es solamente un tema que se plantea en la administración de la justicia, es un tema de una latitud infinitamente mayor. La administración de la justicia, y en esto hay que poner el acento, está inserta, está inmersa en una problemática mucho más amplia de Estado de Derecho, de justicia social, no solamente justicia individual, y todo esto trae consigo una carga de tensiones muy altas que se reflejan sobre la administración de justicia. Si usted me permite, embajador, a mí me gustaría recoger mucho de lo muy valioso que he escuchado de mis colegas de mesa y tratar de precisar, tratar de puntualizar algunas cuestiones que a mi modo de ver requieren una atención inmediata, que no son más reformas constitucionales. En el curso del último cuarto de siglo hemos tenido por lo menos 25 decretos de reforma constitucional que tienen que ver directa o indirectamente con la justicia penal. Decía Emilio Rabasa que hemos querido resolver todo con reformas de leyes y las leyes han mostrado su incurable incompetencia, y lo dijo hace 100 años, mirando la Constitución del 57 y lo que estaba pasando. Bueno, no más reformas constitucionales, quizá alguna, bueno, no sé, no quiero ser radical, pero no concentrarnos en esto de nueva cuenta. Yo, recogiendo algo que mencioné y algo en lo cual enfatizó la doctora Magaloni, diría, vuelvo a esta expresión, microjusticia. No tanto macrojusticia, que probablemente requiere ajustes, microjusticia. La justicia real, la justicia de los ciudadanos de carne y hueso, no de los ciudadanos imaginarios, como dice Ferrante Gonzalvo, sino de los de carne y hueso, que acudimos, todos somos justiciables, al menos potencialmente, a todos esos juzgados, a todos esos tribunales que no son necesariamente federales, sino locales y municipales, desde el juez cívico, desde el juez menor, en fin, desde los jueces de más pequeña competencia hasta los de más encumbrada competencia en los planos locales. Entonces, por favor, esta vez, atención a la microjusticia. Menos carga a la macrojusticia y a las solemnes reformas constitucionales, por una parte. Segundo, diría yo, atención muy esmerada hacia los personajes de la justicia, hacia los sujetos de la justicia,
porque finalmente la justicia no es lo que dice la Constitución o los códigos de procedimientos, sino lo que hacen con ella cotidianamente sus actores o sus personajes. Como dijo alguna vez un ilustre tratadista, Piero Calamandrei, la realidad es quienes ponen el montaje de la obra, definen el rumbo de la obra, y esos son otros sujetos. Y dentro de estos, yo insisto, policía. Policía nacional, policía federal, policía local, policía municipal. En esto hay que poner la atención. Nos distrajimos con una reforma constitucional e institucional que nos sacó del tema de la policía y nos llevó al tema de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Y quedó verdaderamente al garete la policía con la que el ciudadano se enfrenta todos los días. Yo creo que pocos de nosotros hemos tenido que ver necesariamente con las Fuerzas Armadas o con la Guardia Nacional. Seguramente sí, en ocasiones, pero en muchas ocasiones ha sido más bien con esa otra policía absolutamente desatendida y olvidada que percibe esos sueldos deplorables a los que acaba de referir el licenciado del Valle, que no permiten su subsistencia en condiciones decorosas, ni siquiera en condiciones indecorosas, simple y sencillamente no permiten su subsistencia. Entonces es la policía. Con una expresión muy curiosa llamamos al policía o a la policía en estas reformas legales que hemos tenido el primer respondiente en el proceso de la indagación penal, del procedimiento penal. No, yo diría que hay que considerar el primer responsable del sistema penal. Claro, hay otras expresiones de la justicia que no tienen que ver necesariamente con la policía, pero vuelvo al sistema penal. Es el primer responsable de lo que haga o no haga bien, deriva lo que haga o no hará bien el Ministerio Público y finalmente los órganos jurisdiccionales y quizá hasta la elevada Suprema Corte de Justicia. En esto hay que poner el acento. Entonces son dos puntos, microjusticia y policía. Hay mil más, pero no podemos abarcarlos todos de un golpe, o al menos yo no puedo abarcarlos en una sola intervención. Entonces reclamo atención a la microjusticia y a la policía. Y algo circunstancial, y con esto termino. Algo circunstancial. Un proyecto serio, que debiera ser aparte de muy, muy serio, eficaz, muy eficaz, para ver cómo vamos a salir, cómo vamos a encauzar la solución de la conflictiva social, de la litigiosidad pendiente de atención y la que llega y la que va a llegar cuando salgamos, entre comillas, esto y con todos los condicionamientos del caso, cuando salgamos de la pandemia. Es decir, cuando se levante con franqueza la cortina de la presa y el torrente fluya sobre el campo que no está preparado para recibirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un programa, un proyecto de justicia para encauzar lo que resta de esta etapa tan difícil y lo que va a venir en una etapa que será probablemente, a más de difícil, muy angustiosa. Disculpe usted. Habría que ser entonces también un tipo de trabajo de contingencia coyuntural, digamos, ahora cuando se levante la cortina. Estaba pensando no en la cortina de la prensa. Además del trabajo estructural, no quiero decir que lo descuidemos, el trabajo de fondo, el trabajo total, completo, pero como ahora estamos ante una situación de coyuntura trágica, muy difícil, habrá que ver cómo vamos a hacer, del mismo modo que se está explorando cómo se va a reactivar la economía, cómo se van a poner de nuevo en marcha los procesos económicos de producción de bienes y servicios. Ojalá que esto ocurra, porque lo que parece que puede ocurrir es otra cosa, pero ojalá que esto ocurra. Hay que preguntarse cómo vamos a poner de nuevo en marcha sobre rieles la administración de justicia frente a un problema tan grande como estamos viviendo y como el que vamos a vivir. Entonces estoy comprendiendo bien, creo que hay una litis más o menos general de parte de los tres. Las carencias a las que se refería Luis Gerardo hace un rato, de la pobreza de la capacitación, el capital humano, la parte local versus la federal que comentaban a Laura. Creo que te referías también con la cuestión de administrativo frente a la normativo, también un poco en la misma línea, de ya no dejar de manosear tanto a lo mejor el tema de las leyes, pero meternos más en la operación y la aplicación de las leyes. Entra el tema de procuración al que se refirió Luis Gerardo.
Yo me gustaría preguntarte, Ana Laura, tú tienes un entrenamiento que también pasa por Europa y hay una pregunta que nos ha estado llegando previo a este seminario que tiene que ver con la posibilidad o viabilidad de tener jueces de instrucción en México. ¿Crees que sería una figura que serviría de algo? Mira, la verdad es que en los países que ha habido jueces de instrucción, en toda América Latina, se sustituyó por el sistema norteamericano, que es parecido al que tenemos nosotros, que son fiscales en vez de jueces de instrucción. A mí no me importa tanto el modelo, o sea, uno u otro puede funcionar. Hay ejemplos, España funciona muy bien con jueces de instrucción, Estados Unidos funciona bien con fiscales, o sea, creo que una y otra vez vamos a buscar como soluciones un poco fuera de entrarle a los temas que tenemos que entrarle. El primero es pues las asociaciones entre policías y ladrones, por decirlo así. O sea, tener sistemas muy infiltrados, tanto en el ámbito policíaco como en el ámbito de procuración de justicia. Dos, tener sistemas mal diseñados. En nuestras fiscalías no se logra diferenciar como debería diferenciarse el trabajo policial del ministerial. Están solapados todo el tiempo, están entre ellos solapados y se pierde toda la capacidad de tener fiscales que acusen frente al juez y policías que investiguen y que armen las piezas de rompecabezas delictivo. Eso no existe en nuestro país. Tercero, tenemos fiscalías muy mal financiadas, o sea, poco dinero. Perdón que te interrumpa, Ana Laura, ¿cómo le damos la vuelta a la primera parte? A lo que está mencionando de las policías. Es un tema, decías que transeccional, desde luego, y creo que así es, pero ¿cómo empezamos a darle la vuelta para empezar a recibir resultados con policías mejor capacitadas, que armen bien los casos? ¿Cómo le damos la vuelta? Mira, la verdad, Enrique, las fórmulas están, o sea, no es una ciencia oculta capacitar policías de investigación, o sea, tú puedes pedir ayuda en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, o sea, ya tienen esas recetas bien hechas. La pregunta es, ¿por qué una y otra vez se abandonan estas reformas? ¿Por qué no veo ningún gobernador construyendo su policía de investigación? ¿Por qué no veo ningún gobernador haciendo una fiscalía en serio? ¿Por qué no el debate está en esta pieza rota entre la seguridad y la justicia? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto? ¿Cuál es la razón de que ningún gobernador se le ocurra, lo quiera hacer? ¿No hay voluntad política? ¿O mi idea es que creo que son reformas transaccionales, que el que va a redituar los beneficios de esa reforma es el siguiente, no el gobernador en turno. Toma tiempo que armen estas cosas. Y la segunda cosa es que hasta antes de este sexenio yo sí vi pues mucha necesidad de los gobernadores de mantener el control político sobre sus fiscalías, lo cual fue derribando la capacidad institucional de sus fiscalías. O sea, si tú quieres mantener la amenaza de castigo a los detractores de poder y usar tu fiscalía en términos políticos, pues mejor no le inviertes. Entonces yo creo que han sido, y luego la tercera cosa que he visto es como un debate monopolizado mucho por los abogados y poco por los administradores. Entonces todas las reformas que discutimos en torno al sistema de justicia son reformas procedimentales, de leyes, de normas, y hay muy poca gente que se está metiendo en cómo debe de operar. En mi experiencia, la reforma es principalmente administrativa. Tienes que generar una carrera, la carrera ministerial sólida, la carrera policial. Tienes que generar los sistemas de capacitación, tienes que generar las plataformas informáticas que te permiten controlar la operación de todos los que están funcionando dentro de las procuradurías. Tienes que redefinir los roles entre el fiscal, la policía, los peritos. Tienes que invertirle a tus laboratorios para tener realmente evidencia científica. Tienes que capacitar a tus ministerios públicos para un juicio que es mucho más complejo que el que teníamos antes, que es esta cosa del debate oral y el juicio oral. O sea, hay todo por hacer. ¿Y esa iniciativa la deben tomar los gobernadores preferentemente o qué instancia del país o local? La reforma es local. Habría forma de, o sea,
habría forma que desde el Ejecutivo se mandara toda una instrucción para que los gobernadores pudieran funcionar, pero esa no es la estrategia de este presidente. Entonces quedan las agendas locales sueltas. En este momento creo que además de la voluntad política está el tema presupuestario. Son reformas que requieren dinero. Y requiere sacrificar tu programa social, la cosa que te da el reflector rápido con los electores, el arreglar las jardineras, el poner los parques bonitos, que te traen más popularidad, por decirlo, que hacer una fiscalía enorme. Ahora, el efecto en la gobernabilidad y el efecto en la vida de la gente es inconmensurable. O sea, no tener dónde tocar la puerta cuando secuestran a tu hija, cuando maltratan a tu marido, cuando te asaltan en la calle. O sea, de verdad es un lugar de tanta orfandad, y el único que te puede proveer esa protección es el Estado. O sea, y es increíble la orfandad en la que en la que nos encontramos todos, pero particularmente cuanto más pobre, peor. O sea, vivir en Iztapalapa, vivir en Iztacalco, vivir en un barrio marginado de Acapulco, es tremendamente rudo porque no hay Estado alrededor de ti, no hay nadie que te proteja y te cuide, digamos. Entonces yo creo que tendría unos réditos políticos impresionantes, pero por alguna razón que no acabo de entender, pues nuestras coordenadas políticas no están ahí. O sea, yo no veo a nadie en la República Mexicana haciendo algo interesante en el tema de fiscalía. Querétaro hizo una buena fiscalía, digamos. Chihuahua tiene avances novedosos. Coahuila tiene algunas cosas interesantes, pero para como está el tema, debería de haber esfuerzos en todas las entidades y tendríamos que haber puesto la agenda de forma mucho más contundente. Y cuando entró el tema de fiscalía al debate público, entró con el tema equivocado, que fue corrupción y autonomía. O sea, no, necesitamos fiscalías que puedan resolver homicidios, secuestros, violaciones. Esa capacidad investigativa no existe. Entonces necesitamos elevar nuestra capacidad de acusación en delitos violentos. ¿No? Podría uno llegar un poco a pensar que lo que nos falta desde hace los 200 años a los que se refería don Sergio al principio es la noción de un pacto nacional realmente para que sí tengamos políticas transeccionales. Ve uno, por ejemplo, que hace 30 años Corea del Sur era mucho más pobre que México y a base de un esfuerzo sistemático han logrado tener uno de los países más desarrollados del mundo. En México está mucho esto de que si inventamos el fuego nuevo cada vez, pero será eso, será lo que sea, pero no tenemos fórmulas de entendimiento y te lo paso el balón, Luis, porque tú mencionaste que estábamos en el top 10 de las ciudades más violentas a nivel mundial. Ni siquiera en cara de una violencia tan tremenda como la que tenemos en el país, tan evidente, podemos tener puntos de acuerdo, ese pacto nacional, déjame llamarlo así. ¿Qué nos falta? O sea, ¿qué más drama necesitamos tener en el país para lograr que se detonen cosas como las que mencionaban a Laura hace un minuto, por ejemplo? ¿Cuál es el...? Es una gran pregunta, Enrique, y creo que es una pregunta que yo recuerdo que se hacían los adultos, que se hacían mi padre y mi madre desde que yo era niño. O sea, recuerdo a los 2 o 3 años de edad, a los 4 o 5, escuchar a los adultos preocupados sobre la criminalidad en el país. Y lo que me ha sucedido es que cada año que pasa la situación es peor. Y hemos llegado ya a situaciones en donde en el año tenemos 40,000 muertos en el país como consecuencia del crimen organizado, pero esto es solamente una parte de la problemática, porque
como lo decía don Sergio García Ramírez, no es un tema ya de reformas constitucionales. O sea, si se aplicara la Constitución en sus términos, este país sería una maravilla. O sea, se trata de aplicar la ley. Y coincido con Ana Laura que es más un tema de reforma administrativa que de reforma normativa. La pregunta es, ¿quién la va a iniciar? Y lo que acabo de comentar, digo, en los últimos 46 años, digo, desde que tengo uso de razón, recuerdo que cada año la situación es peor. Y hay un punto en donde se dice en el mundo en el que vivimos que es un mundo de dualidad, es decir, hacia arriba o hacia abajo, pues los últimos 46 años con altibajos hemos ido en una línea descendente. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el fondo? Para que entonces, en base a lo que comentas, estimado embajador, nos preguntáramos qué hacer para salir de donde estamos, porque los 40 y tantos mil muertos al año no han sido suficientes, las problemáticas en las ciudades marginadas no ha sido suficiente, la inseguridad que vivimos no ha sido suficiente, la falta de administración de justicia no ha sido suficiente, el pésimo sistema de prevención que tenemos no ha sido suficiente, una policía en las ciudades que es absolutamente no confiable, no ha sido suficiente. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde tenemos que llegar para que algunos de nosotros nos preocupemos por decir, ya estuvo bueno, y propongamos una reforma integral, y vuelvo a insistir en lo integral, y que si no abordamos el sistema educativo desde las escuelas de párvulos hasta las escuelas profesionales y de manera muy importante las escuelas de derecho del país y las escuelas de formación en los poderes judiciales, pues no vamos, me parece que no vamos a lograr nada. Muchas gracias, Luis. Bueno, creo que la parte del lucimiento político hace mucho daño, ¿no es cierto? Lo estamos viendo, es parte del problema. Creo que los tres coinciden en eso. Hay una necesidad de rentabilidad política inmediata que posterga temas tan importantes como este. Ahora, yo no sé a qué niveles vamos a tener que llegar en cuanto a violencia, criminalidad, muertes, destrucción del tejido social, para que recapacitemos y seamos nosotros, los ciudadanos, quienes exijamos que se dejen de lucimiento personal o rentabilidad política y vayan por el lado que estamos planteando. Voy a pasar algunas de las preguntas. Hace un momento se mencionaba Coahuila y un ilustre exgobernador que siempre nos hace el honor de acompañarnos, Rogelio Montemayor, pregunta lo siguiente, dice, de mi experiencia en Coahuila, una reforma de la justicia tiene muchos retos. Esta va para Ana Laura. Dice, uno de los muchos retos que tiene la reforma de justicia es la discrecionalidad que tienen los gobernadores en la integración y operación de los poderes judiciales locales. Y al respecto pregunta, ¿cómo lograr la autonomía de los poderes judiciales de los estados, de los ejecutivos estatales? ¿Es necesario la reforma constitucional que establezca límites a la injerencia de estos en la designación de magistrados? ¿Hacerlo a nivel local? ¿Cómo ves, Ana Laura? Sí, o sea, sin duda nuestros poderes judiciales locales no lograron todos independizarse de los gobernadores. Las fórmulas en el mundo tienen que ver muchísimo con la carrera judicial. Muchísimo. O sea, la forma en la que los poderes judiciales son autónomos es en la medida en que los jueces se sienten blindados, los jueces tienen buenas prestaciones, sistema de ascensos, formas claras de tener una carrera sin que las puedan amedrentar. Esos sistemas de carrera judicial nos han salido fatal.
nos ha salido fatal, nos ha salido mal en el sistema federal, y parte de la reforma judicial que propuso el presidente a propuesta del presidente de la Corte tiene que ver con mejorar nuestro sistema de quién tiene que juez, cómo asciende, cuáles son sus responsabilidades. Y mientras que eso lo tengas muy bien blindado, vas a tener grandes poderes judiciales. Entonces, de nuevo, podemos reformar arriba la Constitución, podemos limitar, está bien, diseñar una nueva forma de designación de magistrados que no le dé tanto peso al gobernador, pero la verdadera reforma tiene que ver con la gestión y administración de la carrera judicial. Esa quedó en manos de los consejos de la judicatura, los cuales están ampliamente controlados por los presidentes de los tribunales en turno, y por ahí se cuela la corrupción y el influyentismo tremendamente. El presidente le manda instrucciones al juez de primera instancia, que al final de cuentas de ese presidente va a depender su carrera, porque él controla las decisiones del Consejo de la Judicatura. Entonces, tenemos que cambiar el reflector de designación a funcionamiento del Consejo de la Judicatura, con particular énfasis en el funcionamiento de la carrera judicial. Y es ahí donde podemos tener como el quick win de autonomía e independencia y atraer capital humano talentoso a los poderes judiciales. Los poderes judiciales, a diferencia de otros servicios, es un servicio súper personalísimo, porque en realidad lo que produce los poderes judiciales son sentencias, y sentencias son argumentos, son capacidad de construir soluciones a problemas específicos, y eso sí depende de quién es, qué piensa, cuál es su formación, cuáles son sus convicciones, su sensibilidad social, su formación de los jueces que le integran. Entonces yo me centraría en jueces, capital humano, incentivos y carrera bien organizada, y eso haría un gran poder judicial. Yo creo que eso pasó en el federal, con posibilidades de mejora, pero no ha pasado en esa dimensión en el ámbito local. Pareciera que no andamos tan mal en la arquitectura, pero sí en la ingeniería, digamos, y más en la albañilería, ¿no? ¿Verdad? ¿No creen? Sí. Bueno, sigo con algunas de las preguntas. No sé quién quiera cachar esta, la suelto al aire. Es de Luis Herrera Lazo, que como saben es un especialista en temas de seguridad, y pregunta por qué después del operativo tan sangriento del 26 y 27 de junio en Guanajuato, los 26 detenidos quedaron libres en 48 horas. Dice que le parece escandaloso, lo que a todos nos parece escandaloso, la falta de soporte legal de estos operativos. ¿Cómo se podría lograr esto, que no pues, pasen este tipo de situaciones, que incluso infraganti no se les pueda procesar? Son las fiscalías, es la pieza rota de las fiscalías. Las fiscalías son la bisagra entre el mundo policial y el mundo jurisdiccional. En medio hay algo que se llama fiscalía. Y mientras que esas organizaciones no funcionen, lo que sucede en el mundo policial nunca va a llegar al mundo jurisdiccional. Yo, de lo que conozco, se requieren reingenierías profundas en los métodos de trabajo y en la forma en la que están organizadas las fiscalías. Y pues ahí está la propuesta que hizo la Comisión Técnica para la Ciudad de México. Es pública y creo que tiene algunas explicaciones buenas de las disfuncionalidades que hay dentro de las fiscalías para construir las carpetas y de las soluciones posibles para que esto suceda mejor. En este tema, don Sergio, usted fue Procurador General de la República y ahora tenemos una fiscalía. ¿Ese brinco ha sido funcional para el país? ¿O es promisorio? ¿Le ve usted madera para hacer una buena fórmula para el futuro del sistema de justicia en el país? El micrófono lo tiene que prender, don Sergio. No sé si le puedan abrir. Ya está. Si enciendo el micrófono, yo soy beneficiado, pero ustedes salen perjudicados. Tienen que escuchar, pero ya que usted me invita,
Claro, lo hago con todo gusto. A propósito de Fiscalía, Procuraduría, Sí, hemos tenido un tránsito de una estructura a otra estructura. Lo que hay que sacudir es a las instituciones que se encuentran bajo esas estructuras y desde luego a las personas que son quienes en realidad integran esas instituciones y esas estructuras. Lo que yo celebro desde luego de las fiscalías como modelo es su carácter autónomo, autónomo frente a otros poderes, autónomo inclusive frente a la propia opinión pública. Así debiera ser y no se diga frente a los poderes ejecutivos, aunque esa autonomía se lleva, esa vocación de independencia se lleva adentro, no necesariamente deriva de un mandato de ley. Los mandatos de ley son numerosos, las realidades no siempre operan adecuadamente. Y si me permite, yo quisiera volver a este tema que usted tocó y que es muy importante y hasta angustioso para la sociedad, el tema de las fáciles liberaciones de personas que se supone estuvieron involucradas en la comisión de crímenes manifiestos, de crímenes horrendos. Se alude mucho a la puerta giratoria y a la impunidad que de aquí deriva. Creo que tiene toda la razón, doña Galoni, cuando habla de la necesidad de una convergencia muy cuidadosa, muy estricta, muy rigurosa entre las distintas piezas que intervienen en los procedimientos penales. Tenemos una estructura legal que ampara ciertos principios, la presunción de inocencia es uno de ellos, y que indica cómo deben integrarse lo que ahora llamamos carpetas y antes llamábamos averiguaciones previas, con un manejo competente, insisto, con un manejo competente, adecuado, preparado, pertinente. Estas cosas no ocurrirían. Ocurren porque hay deficiencias, supongo, en muchos de los casos. No quiero pontificar sobre ningún caso en especial porque habría que conocerlo. En ocasiones se opina con mucha facilidad de cosas que no se conocen. Habría que conocer cada caso. Pero suele ocurrir que se integran mal estas investigaciones, van a las manos de la autoridad judicial y la autoridad judicial, entendamos que es una autoridad judicial con competencia y con preparación, tiene que actuar en los términos de la ley y no puede aceptar cualquier integración de una carpeta o cualquier integración de una... y eso es simple y llanamente falta de capacitación, don Sergio, de parte de las Bueno, policías. se está demostrando, se está demostrando. Si lo que se O sea, hace... no sea como el ABC, aprendan a tirar con una pistola y aprendan este tipo de integrar carpetas. Es que hay que Ya aprender como, con una pistola y aprender a tirar también con un código, con un ordenamiento. exactamente, Es exactamente. desde luego necesario. Es necesario presentarle al juez, quien debe presentarlo, que es el Ministerio Público, presentarle la base, el sustento, para que haga justicia. Si lo que le presentan es otra cosa, enhoramala. Y lo grave también es que están quedando en un predicamento los jueces. Los jueces están quedando a la vista de la opinión pública como indulgentes, entre comillas, o incompetentes porque no protegen a la sociedad. A veces se dice que los jueces deben cooperar, que deben colaborar. Cuidado con estas expresiones y con estas presiones, porque podrían desfigurar la operación de la justicia y convertir a los jueces en colaboradores u operadores de orientaciones que provienen de fuentes no muy recomendables. Para Luis hay una pregunta muy precisa sobre el sistema penitenciario mexicano. Es otro de los grandes, creo, agujeros negros de nuestro sistema de justicia. ¿Qué reformas propondrías en el tema del sistema penitenciario, Luis? Pues, el sistema penitenciario es uno de los, como todos sabemos, uno de las problemáticas más críticas del sistema de justicia a nivel nacional. Y a lo mejor algunos de los abogados presentes, o muchos, hemos visitado reclusorios de la Ciudad de México que tienen graves problemáticas. Y sin embargo, las problemáticas que encontramos en los reclusorios son nada si vamos a los centros de reclusión de las entidades federativas y de algunos municipios, en donde en ocasiones los penales no tienen ni siquiera
servicios básicos. Entonces, la Constitución mexicana habla de la importancia del sistema de readaptación. O sea, hoy los reclusorios como tales deben de ser centros de readaptación. ¿Qué quiere decir readaptación? Pues readaptar al que cometió un delito para reintegrarlo a la sociedad ya como una persona con probidad y que se puede integrar a la vida social. Y lo que está sucediendo en los reclusorios a lo ancho y largo de la República es que se han vuelto grandes escuelas del crimen, centros en donde los privilegios que existen para algunos y para otros no, son cada vez mayores, lugares en donde aquellos que se encuentran recluidos no pueden tener la más mínima seguridad, en donde no prevalecen los derechos humanos, y lo que sucede es que cuando esta gente sale a la vida nuevamente, pues salen por lo menos más dañados de una o de otra forma de lo que entraron. Entonces es un... Sí, es una escuela del crimen, como se le ha llamado, ¿no? Una final, y luego quiero hacer yo una reflexión que nos una a todos, es del doctor Mario Melgar, amigo nuestro desde San Antonio, y una persona que es un experto en temas de sistemas judiciales y sobre todo la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Pero una pregunta para Ana Laura sobre si la experiencia del Consejo de la Judicatura pudiera servir a las entidades federativas a su escala para emprender las reformas de las que has hablado, Ana Laura. ¿Esa experiencia puede funcionar? Es que los consejos de la judicatura los tienen todas las entidades federativas, inclusive el federal. Y ha sido una reforma que copiamos de Europa, pero que implementamos mal en México. Entonces tenemos, si queremos como blindar la autonomía de los poderes judiciales locales, tenemos que entrar a la forma y el funcionamiento de los consejos de las judicaturas en el ámbito local. Desde su integración hasta la forma en la que, por ejemplo, opera todo el sistema de promoción, designación, vigilancia, disciplina, toda esta cosa que tiene en torno a la carrera judicial. Creo que no hemos sido afortunados en establecer parámetros objetivos, que realmente el más talentoso sea el que sirve, el que sube, digamos, y no sea el mejor conectado o el que mayor cercanía tiene con el magistrado presidente, digamos, o con alguno de los magistrados que conforman el Consejo de la Judicatura. Entonces, es que no, este es el sistema que ideó México, copiado de Europa, para administrar a sus poderes judiciales, dentro de los cuales están el tema tanto de carrera judicial como de disciplina, para temas de corrupción, por ejemplo, ¿no? Mientras que ese sistema no funcione bien, va a ser muy difícil blindar a los poderes judiciales locales de la autonomía que requieren para funcionar adecuadamente. Queremos a los mejores jueces ahí y queremos que esos jueces se sientan seguros, se sientan libres de tomar sus decisiones, que no va a haber injerencia del gobernador, que no lo pueden despedir porque no les gustó el fallo a una empresa importante o porque no le gustó el fallo al presidente de la República. Simplemente los poderes judiciales tienen que ser una maquinaria que funcione con mucha más distancia de la política, por un lado, y de los intereses económicos, por otro. Tienen que ser árbitros realmente imparciales. Y eso se logra si hacemos que los consejos de la judicatura funcionen mejor y que los temas de carrera judicial sean monitoreados, supervisados y que de verdad sepamos que están ascendiendo y entrando y se están ratificando los mejores jueces que pueden trabajar en ese sistema. Y eso no ha pasado. O sea, todavía nuestros sistemas son permeables
a la corrupción, al amiguismo, al influyentismo, a el juez que es amigo del magistrado y a alterar los turnos para que llegue la demanda al juez que quieres que llegue. Todo eso funciona en el ámbito local de muy mal manera y con distintos grados, cosas que en el ámbito federal, la verdad, funcionan mejor. O sea, podríamos voltear a ver al Poder Judicial Federal y ver que algunas de esas cosas funcionan mucho mejor. También hay que reconocerlo, pues son jueces mucho mejor pagados, los federales, y ha tenido inversiones muy importantes el Poder Judicial, desde Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo. Se les invirtió un montón al Poder Judicial Federal para estructurar lo que hoy tenemos. Sin embargo, eso nunca sucedió en el ámbito local y seguimos con poderes judiciales muy débiles. Sí, encontraste dos goznes interesantes a mi juicio, uno que tiene que ver con las fiscalías y otro con los jueces. Estaba yo pensando que si juegas fútbol has de ser mediocampista, tú, Ana Laura, porque robas los balones de un lado y los pasas al frente. Y creo que es y me inquieta un poco que sí ha habido momentos en nuestra historia reciente en la que se aplican recursos en forma, es decir, se ha metido mucho dinero y a veces no es la carencia nada más de dinero. Hay otro tipo de pies de barro institucionales que estamos teniendo. Pero déjenme cerrar con una pregunta un poco digamos, sombrilla sobre esto. Voy a aprovecharme de que tanto Luis como don Sergio son melómanos y alguien tiene que tener la batuta en una orquesta, ¿no es cierto? Si no, no funciona y aunque tenga uno los mejores, no sé, música de viento y los mejores de violinistas, puede ser aquello un desastre. ¿Qué tipo de liderazgos necesitamos para detonar todo esto de lo que están ustedes hablando? O sea, a nivel político, sea local, que son a nivel de presidentes municipales, podríamos ir un poco en la línea de Ana Laura o de estatales. ¿Qué tipo de actitud tienen que tener los partidos, la sociedad? ¿Quién toma el toro por los cuernos, en pocas palabras, a nivel político para detonar esto? ¿Por qué no empezamos con Luis para darle la vuelta un poco a la ensalada y llegar pues ya prácticamente al fin de nuestro webinar? ¿Quién toma la batuta? ¿Quién es nuestro director de orquesta, Luis? Es una pregunta muy importante. Yo creo que tiene que ser alguien que tenga buenas intenciones, porque sí es importante tener el entusiasmo, el compromiso y la honestidad, la entrega, es decir, las buenas intenciones, llamémosle, pero también tiene que ser alguien que conozca el problema y conozca cómo resolverlo. Y el término corrupción que nos tiene a todos asqueados en México, el término corrupción viene de la palabra corromper. Y corromper, el término corromper se define como hacer que un cuerpo o sustancia se descomponga. Y me parece que cuando bien no hay la buena intención, no hay la honestidad, no hay el entusiasmo, no hay la entrega, o bien no se conoce el cuerpo sobre el cual se pretende intervenir, pues se va a descomponer porque estamos trabajando en contra de la verdad. Y lo que es importante es trabajar a partir de la verdad, en donde el entusiasmo y el compromiso y la buena fe son importantes, y también conocer el cuerpo y el problema que se pretende intervenir. Gracias, Luis. Sí, pues definitivamente, si no se tiene alguien que tenga la actitud moral, política, ética, pues no se llega ni a primera base. Don Sergio,
El presidente ha señalado casi desde su primer día de mandato que iba a separar el poder económico del político. No sé si lo haya logrado o no lo haya logrado, pero ¿no sería también importante que se separara también del poder judicial? Déjeme decirle, lo que es importante no es que se separe o no del Poder Judicial, sino que lo respete, que lo respete, que lo proteja, que sea consistente y consecuente con la independencia y autonomía del Poder Judicial y de los otros poderes de la Unión, por cierto, el conjunto de los poderes del Estado, que debe ser ese Estado que abrigue y que proteja. A mí me gustó mucho, embajador, y lo tenía aquí inclusive apuntado, esta invocación que usted hizo hacia la orquesta, hacia los músicos y hacia la música, muy bien atendida por el licenciado del Valle. Inclusive lo había apuntado yo antes de que usted lo dijera porque estábamos coincidiendo, creo yo, en el pensamiento. Para que una orquesta tenga un buen desempeño se requiere que haya director de orquesta. Y desde luego que se tenga una partitura a la vista y que el director de orquesta sepa conducir al conjunto conforme a esa partitura y que cada quien haga su trabajo. Déjenme nada más recordar esto, porque hemos estado hablando de liderazgos y de rutas a seguir y de fórmulas para resolver problemas. En 2019, después de que hubo una serie de plataformas de partidos y de coaliciones, se emitió un plan nacional de seguridad y paz que no podemos olvidar, que tiene cierto efecto vinculante para el aparato estatal. También en ese año, momentos después, digamos, de la entrada en función del nuevo gobierno, se expidió un poco después un plan nacional de desarrollo, que para esos efectos repite lo que dijo el plan de seguridad y paz. Después vinieron algunas reformas constitucionales muy aparatosas, muy importantes, que generaron algunas figuras muy controvertidas y también se emitieron lo que se llamó estrategias. No son discursos solamente, aunque estamos poblados de discursos, pero ellos no fueron solamente discursos, fueron documentos vinculantes para conducir la marcha del Estado. Bueno, todo eso es la partitura, vamos a ponerlo así, puesto que usted invoca términos musicales, todo eso es la partitura, pero claro, se requiere un director de orquesta que conozca música y sepa conducir a la orquesta a un buen destino. Entonces, ¿quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo? Pues me parece que se desprende de la figura que usted utilizó a propósito de una orquesta. Hay necesidad de una dirección de orquesta. El director de la orquesta, que yo sepa, y lo sabrá mejor el licenciado del Valle, no se separa de su orquesta para colocarse al frente del público y pronunciar discursos. Lo que hace es dirigir la orquesta. Y si la dirige bien, sobreviene el aplauso. Y si no lo hace, el concierto fue un fracaso y el público se sale del auditorio. No sé si esté pasando esto último. Y en el mundo de la justicia, finalmente, Ana Laura, ¿quién tiene cara de director de orquesta? No me refiero al señor González o al señor Ramírez. ¿Qué institución o qué cuerpo colectivo puede ser esa dirección de orquesta? Me parece que es más allá de una sola persona, ¿no? Tu micrófono, por favor, Ana Laura. Ya. En términos normativos, en nuestro diseño, repito, el director de orquesta está al frente del Consejo de la Judicatura. Es donde están los hilos para jalar y para mejorar la administración del poder judicial. ¿Cómo se conforma? ¿Quiénes lo integran? ¿Quiénes llevan ese liderazgo dentro? Esas deberían de ser las grandes definiciones. Creo que es momento de pasar la batuta a los liderazgos más jóvenes, a los que tengan como cierta visión de futuro, que puedan ver críticamente lo que se ha hecho hasta ahora y que puedan proponer nuevos caminos, pero sin pelearse, digamos, solamente proponiendo nuevas visiones hacia el futuro y resolver. Y no es el poder político, estoy entendiendo. ¿Perdón? No es el poder político, sí es el poder político. O no debe ser el poder político. No, o sea, ni modo que el gobernador adquiera el liderazgo para reformar el poder judicial,
Pues a mí no me parece. Puede ser que el Y ahí gobernador es donde decida da la algo. impresión de que, pero da la impresión a veces de que estuvieran esperando los cuadros de más abajo, digamos, como la línea, ¿no es cierto? Pues mira, los gobernadores casi siempre pueden designar a 1 o a 2 personas dentro de los consejos de la judicatura. Quizá un gobernador que quisiera hacer una gran reforma puede pensar a quién pone dentro, ¿no? Quién pone dentro que va a tener que generar consensos con sus demás colegas, muchos de ellos, por lo menos 4 de 7, van a venir del Poder Judicial. Entonces yo sí creo que puedes meter presiones externas por las designaciones que no vienen de carrera judicial, pero al final no vas a poder reformar al Poder Judicial si no subes al Poder Judicial a la reforma. Y la forma de subirlo es a través de esta institución, digamos. No es porque el gobernador ordene, es porque se tiene que hacer una gran reforma administrativa, que solamente se puede ejecutar desde dentro, no desde fuera. Entonces yo pensaría que pongámosle ojo, pongamos nuestro foco en cómo mejorar nuestros consejos de la judicatura y busquemos liderazgos que puedan operar adentro. Más que una reforma que lo que puede hacer el gobernador es lanzar una nueva reforma constitucional de su estado o legislativa, cosa que ya hemos tenido suficiente y sabemos perfectamente que esa no es la forma de resolver los problemas que hoy aquejan al Poder Judicial, tanto federal como local. Las reformas, repito, son administrativas, no son de marco normativo. Si con nuestro marco normativo podríamos hacer maravillas, no tenemos que pasar de un sistema de juez de instrucción a uno. Tenemos que entrarle a la gestión y a la administración de esas instituciones, profesionalizarlas y hacerlas más potentes. Pero no es a través de las leyes, es a través de la gestión. ¿Y quién organiza la gestión del Poder Judicial? Los consejos de la judicatura. Es ahí donde está el poder transformador de esas instituciones. Pues 1.000.000 de gracias a los tres. El propósito, como saben ustedes, del Instituto Aspen es elevar el nivel de la discusión en México. A veces discutimos de manera muy pobre las cosas y eso no puede llegar a buenas conclusiones. Detonar temas que están ahí a veces escondidos, que nadie toma, digamos, la estafeta de manejarlos. Y creo que hoy, si estás de acuerdo, Luis, creo que estarás, se ha abierto todo un gran menú de temas que tenemos que explorar a detalle para que podamos ir avanzando en una agenda. Es decir, sí ser ese, digamos, reloj de alarma que esté prendido en los cuartos de quienes tienen que estar prendidos para que esto pueda avanzar de alguna manera. Y creo que hay que poner a los engranajes a moverse de una vez para que pueda esto avanzar, siendo una cuestión tan urgente como pues creo que toda la sociedad mexicana lo reclama. Entonces quiero agradecerles de nuevo a los tres haberse tomado esta hora y media. Sé que ha sido muy apreciada por la participación que hemos tenido. Y bueno, pues muchas gracias por darnos esta guía de cómo poder avanzar en un proyecto que esperemos que sea mayor y que pueda tener una repercusión positiva para los mexicanos. Don Sergio, Ana Laura, Luis, muchísimas gracias. Muy amable. Nos vemos pronto.